Conectamos ahora con el portal web Asturias Paraíso Rural, que siempre tiene algún plan más que atractivo que ofrecernos, de la mano y en la voz de Gemma Bravo. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arantxa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Que sabemos que has estado ahí un poquillo pachuchina, lo justo, ¿no? Lo justo. Solo lo justo. Cositas Bueno, que pasan, ¿no? Bien, con esa voz ya y con esa sonrisa ya sabemos que estás totalmente recuperada. Así que Sí. seguramente que nos vas a trasladar algún plan de estos que no podemos decir que no. Pues sí, para este fin de semana sobre todo una propuesta, todos los que les gusta correr o el trail de Langreo, el trail minero de Langreo para el 10 de julio, una carrera de montaña además con 250 corredores y todo el recorrido además está como señalizado entre bosques autóctonos y explotaciones mineras. Y pone un poco en valor pues el paisaje de los valles mineros, tan bueno, pues que tenemos que darles a conocer a todo el mundo, ¿no? Para recorrer un poco este patrimonio industrial que tenemos, toda la zona de la mina del Repicho, y además está ideal para iniciarse en el trail o incluso para entrenar durante todo el año, porque se puede también entrenar. Y además hay una participación femenina del 25% esta vez, que eso es muy importante en pues estas muy bueno, cosas, ¿eh? claro que sí. Pues sí, es la primera vez que dices, madre, pues muy bien. Y en esa zona además, pues nosotros, bueno, digamos que nos vino de la mano esta propuesta de uno de los socios, que es una casa rural íntegra, Casa La Escuela, que además está en la Braña del Río, que es una zona de antiguas minas de carbón con muchos pozos, todo en el entorno, pero digamos que fue durante muchos años una explotación de minas de cielo abierto y tuvieron que replantar y la declararon como zona forestal protegida. Y aparte de todas las plantaciones que tienen de acebos y de pinos y de castaños autóctonos, por todas esas excavaciones también, que se formaron varios lagos, es una zona además con un paisaje muy verde y con una zona de senderismo, tremenda. Y además tiene el sello de turismo responsable y admite todo tipo de mascotas, dog friendly, como dicen. Sí. Y lo digamos también peculiar de esta casa, que dices, bueno, pues oye, somos 12 personas, ¿podemos ir? Pues sí, o sea, la puedes alquilar 12 personas, pero además es que a una, digamos, como son dos edificios que tenían más de 100 años, uno era la escuela y otra era el bar del pueblo, y lo que hicieron fue conservar los materiales originales, todo lo que es la piedra, la madera, y hacer esa casa, reconvertirla, ¿no? Unificarla en esa casa para 12 personas, que además tienen como una pérgola para el verano, barbacoa, columpios, y un espacio de juegos ahí para niños, digamos que, y también tienen habitaciones para discapacitados, o sea que sería pues una propuesta maravillosa para aprovechar, digamos, no solo la casa y hacer sendas por todo alrededor, que tienen toda la senda de los molinos, luego tiene talleres también tipo de habilidades sociales, de vivir en positivo, que bueno, son cosas como que llaman mucho. Y además tienes otra opción más, que es poder visitar el Ecomuseo de Samuño, que digamos que es un ecomuseo minero, ¿no? Para vivir lo que es la experiencia de conocer todo lo que es el valle, la mina, el pueblo, ¿no? Revivir un poco todas esas huellas mineras, ¿no? Que tenemos ahí, y subir a un auténtico tren minero para que te adentres un poco por la galería real, ¿no? Además es que la galería por la que te adentran es una mina real que sale luego a la superficie en uno de los pozos en San Luis. Y si uno, pues bueno, no está muy acostumbrado, puede acoger el tren, digamos, desde la estación del Cadavio y va hasta el interior del Pozo San Luis. Luego hace toda la visita y puede volver, digamos, de regreso en el tren hasta el Cadavio para no tener que andar andando. Otros también podrían hacerlo a pie, ¿eh? Digamos que, bueno, son como unas 2 horas. Y lo ideal, digamos, de este ecomuseo minero es que, aparte de descubrirte pues la vida, ¿no? Y ese paseo en tren maravilloso, puedes descubrir también pues la maquinaria que tenían. Tienen una casa de máquinas también modernista, que es espectacular. Yo que la he visto es espectacular. Y tienes como la lampistería, toda la fragua, todo lo que es el botiquín, la carpintería. Tienen hasta un taller antiguo que ahora lo llaman el Camino de Carbón, y tiene allí pues una exposición de locomotoras, de ferrocarriles mineros. Con lo cual yo creo que es una propuesta súper interesante para Langreo, que es una zona que a veces nos olvidamos un poco de toda esa zona. Vamos siempre que sea al oriente o al occidente, Sí, y las nos olvidamos cuencas a veces de la zona central. Exacto. Pues qué bien y qué atractivo, ¿no? La verdad es que apetece, Pues Gemma. sí. Digamos que es un fin de semana con muchas posibilidades, desde senderos, o el que quiere correr, o el que quiere estar tranquilamente con relax, o el que lo quiere hacer todo también, ¿eh?
Sí. Lo bueno es que se puede hacer durante todo el año, porque aunque el tren El Minero sea justo para este fin de semana, vuelvo a decir que el recorrido está abierto y además es que hasta ceden unas duchas que hay para la gente que quiera acercarse allí durante el año y entrenar. Y si avisan con antelación se pueden duchar en la Modrera. Vale, pues está bien saberlo, porque claro, uno dice, sí, luego si entreno, ¿verdad? ¿Cómo voy a disfrutar de todo? ¿Qué hago luego? Exactamente. Bueno, pues te pone luego curiosino, curiosina y sigues saboreando todo lo que tiene que ofrecer esta zona de Asturias. Como tú bien decías, también tiene cosas muy bonitas y atractivas y no nos olvidamos de ello, ¿eh? Somos muy conscientes aquí en Directo Asturias. Gemma, como siempre, para poder reservarlo, para poder informarnos, lo mejor es entrar en Asturias Paraíso Rural, ¿no? Sí, asturiasparaísorural.com y ahí pues pueden ver pues todas las actividades que realizamos en Asturias, o sea, o que se realizan, porque hay numerosas actividades, ¿no? Durante todo el año y en verano más. En verano llega un momento que uno dice, ¿dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Porque me gustan muchas. Exactamente. Y a mí sobre todo esta, que me toca muy directamente el pasado minero. Qué bueno, claro que sí. Nuestra historia, Gemma, que se escribe con carbón. Oye, pues tomamos nota de este planazo que nos planteas, como siempre, los mejores a través de asturiasparaísorural.com y nada, pues animamos a que se adentren en ese pasado minero, que somos muy conscientes que lo tenemos y no hay que olvidarlo. Pues Gemma, sigue cuidándote y un besito. Muchísimas gracias, Arantxa. Un beso. Estás sintiendo RPA, la radio del Principado de Asturias.